disculpas de vuelta por llegar tarde, que no me gusta nunca porque me gusta respetar el tiempo de los demás y el mío también, pero bueno, no pude ni ya me presentó, yo soy una floridense más, soy chamisera, por supuesto que nací en San Ramón porque Chamisa no tiene lugar donde nacer, no tenía, hace 48 años cuando yo nací, pero tampoco tiene, y tampoco tuvo durante muchas décadas después de surgido el poblado, tampoco lugar para la muerte, porque el cementerio surge décadas después. Pero bueno, como chamisera, como floridense, para mí es un gran honor estar hoy acá, es un gusto y ojalá pueda sumarme, incorporarme a este grupo que lo conozco desde hace mucho porque conozco y me he vinculado con Fernando, pero bueno, estaba en otros lares del país, viviendo por Cerro Largo, por la zona noreste y solo sabía de ustedes, pero bueno, estaba muy lejos. Hace unos años que me vine a vivir a Montevideo, mi vieja sigue viviendo en Chamizo, así que vengo mucho para estos lugares y por supuesto que me gustaría, como dije, ser parte de este grupo tan importante. Contarles que, bueno, en el marco de la conmemoración de los 120 años de Chamizo, como todos ustedes se habrán enterado, nos convocaron para escribir algo sobre los orígenes del pueblo. Por supuesto que era una alegría que me hayan convocado para este trabajo. Inmediatamente nos reunimos con dos chamiceros más, que es Pablo Castilla y Alejandro Amaya, profesor de historia y docente de química, y empezamos a pensar cómo sería un libro en el marco de la conmemoración de los 120 años de Chamizo, pero también teniendo muy en cuenta que ya existe un libro sobre Chamizo, un libro muy bien logrado, un libro que tiene mucha sensibilidad, un libro hecho por personas, por autor, que es muy vinculado al pueblo, pero también que recoge la memoria oral y bueno, muchas historias de ese pueblo. Así que era un desafío mayor que pensar, qué hacer, cómo lograr este trabajo que nos solicitaban. Empezamos a trabajar, como todos ustedes saben, porque acá estamos entre colegas, en búsqueda de mayores documentos, en la memoria oral, en los veteranos del pueblo que aún quedaban, en esas historias que quizá no estaban en este libro y se podían incorporar. Pero resolvimos hacer como algunas cosas puntuales antes de tener ese trabajo final. Resolvimos hacer un audiovisual que lo pudimos presentar en el marco de la conmemoración de los 120 años. Hicimos un conversatorio con la gente del pueblo que quiso estar. Hicimos este video como disparador y después cada uno trajo un cuento que quiso, que le pareció interesante sobre la etapa de Chamizo fundando. Después también nos pareció interesante, pensando en lo que había escrito sobre Chamizo, y que sumar historias de los nadies del pueblo, de la gente que es importante, pero quizá no fueron como la historia misma, ¿verdad? Los triunfadores o los terratenientes, no, gente común y corriente que dejó su significación al pueblo, que hizo cosas interesantes, y escribimos como algunos relatos sobre esas personas, y en ese conversatorio también se leyó. Entonces hoy, agradeciendo a Fernando haberme convocado para estar en esta reunión con ustedes, me gustaba poder compartir, bueno, el video que presentamos, y traje 3 relatos de estos que estamos armando para el trabajo que se va a editar y publicar, como siempre, como todos sabemos, a todo pulmón, con los fondos concursales del MEC, o bueno, por suerte que tenemos un ministerio que de alguna manera apoya los escritores del interior, o con, bueno, alguna manera que también nos enteramos y le ponemos poco ahí de poder publicar con editoriales del interior mismo. Así que sin más, me parece que pasamos entonces a ver el video. Que luego toma la estación y que luego será el nombre que va a tener el pueblo, después de ser pseudo bautizado San Facundo, porque hay documentos que consta que se llamó San Facundo, pero luego finalmente se define como Chamizo. Así que vemos las imágenes, que me parece que igual también son de interés, y después yo le paso a cada uno el video para que lo puedan escuchar. Renovador, para todo un carácter rural, ya se conocía con el nombre de Chamizo desde antes de la llegada del tren a esas zonas, pero el proceso fundacional del pueblo civil fue a partir de la venta de terrenos para construir corrales de ganado para la estación, el pueblo comenzó a nacer. Aquel año marcará entonces el hito nacional de su historia, ya que la escritura de la venta de dichos terrenos produce el enriquecimiento de la construcción de un predio real y la delimitación de una plaza, que serán más o menos que la calle principal y la manzana central del futuro pueblo, cual adoptará el mismo nombre de la estación
que eran de un cauce de agua cercano, denominado desde siglos anteriores Arroyo Chamizo. Facundo Fernández era el propietario de los terrenos. Ese campo había pertenecido a su esposa, la señora Camila Domínguez, fallecida el 3 de marzo de 1903 y por tanto era bien sucesorio. Por iniciativa del propio Fernández, San Facundo fue un intento de bautismo de aquel poblado, nombre que existió pero que no prosperó. La estación Chamizo con el paso del tiempo se fue transformando también en un lugar de relevancia social, y en tanto desde sus inicios representó uno de los principales espacios de encuentro y circulación de personas. El tren acortaba distancias, acercaba lejanías, favorecía la posibilidad de traslado a un costo menor en comparación con otros medios de transporte, trasladaba carga de animales, cosechas de diversas siembras, diarios provenientes de la capital, sobres de cartas y cajas de encomiendas grandes y chicas. La construcción de estaciones en los parajes del interior iba también marcando avances y brindando oportunidades a muchos uruguayos del medio rural de aquellos inicios del siglo XX. La llegada del tren de pasajeros a la estación Chamizo, que durante muchos años fue a las 15 y a las 21 horas, generaba como una pequeña explosión de gente que impactaba en aquel puñado de personas que era el pueblo entero. En Chamizo se escuchaba desde lejos la llegada del tren. Se sabía clarito si era el que venía de Montevideo o del noreste, si era de carga o de pasaje. Un sinfín de emociones afloraban entre la gente que aguardaba el tren. La llegada de un familiar o un amigo, la despedida de una novia, el retorno de tantos padres de sus lugares de trabajo, los apuros de último momento para no perder el tren, o simplemente el paseo ineludible de tantos, que significaba solamente ir a la estación. Muchos pretendientes utilizaban la excusa de ir a la estación para cruzar sus miradas delatadoras y finalmente concretar la cita soñada. Luego de que se construyera el puente que permitió que en tren se pudiera cruzar el río Santa Lucía a la altura de San Ramón, la estación Chamizo fue la primera definida, el lugar elegido para que llegaran aquellos potentes y gigantes, siguiendo luego su marcha hasta finalizar en el límite mismo con Brasil, en la estación Río Branco de Cerro Largo. Aquellas soberbias locomotoras, con la fila de vagones detrás, iban surcando los campos de nuestro país, imponentes, atravesaban kilómetros y más kilómetros de soledades, y crecientes y desbordes de ríos en los crudos inviernos detenían su rumbo. El tren llegaba a su destino señalado, el tren llegaba igual. Los teros parecía que hacían un gol anticipador cuando se venía a venir la locomotora. Empezaban a gritar y a limpiar con sus revoloteos y acrobacias en el aire, que pasaban cerquita de la gente si le agarraban descuidado. Defendían sus nidos en épocas de nacimientos, pero también y sobre todo defendían su territorio. Algunos animales de los campos enteros a la estación trotaban asustados, otros ya acostumbrados miraban barcos, aquella revolución de ruido y de gente que se suscitaba cada vez que llegaba el tren. El viaje del tren siempre era lento, fueras a donde fueras. El monótono movimiento del vaivén de los vagones se alteraba únicamente con el fuerte silbato que sonaba al llegar a cada una de las estaciones por las cuales el tren pasaba, la mayoría parecidas, con sus casillas de lata y sus carteles con los nombres claramente escritos en letras mayúsculas, igual que la nuestra, igual que la estación Chamizo. Los días 3 de octubre eran días especiales, porque era la fecha de Santa Teresita, y el pueblo entero estaba de fiesta. Llegaban trenes expresos, además de ómnibus, carretas, charrés, gentes a caballo y también de a pie. Venían a rendir honores o a cumplir promesas a la Santa Patrona. La calle Real se colmaba de gente que caminaba desde la estación hacia la iglesia, construida en un costado de la plaza, engalanando el lugar. Procesiones colmadas de personas entonando el himno Santa Teresita retumbaban en las calles del pueblo. En la actualidad, a 120 años de aquel 1903, perduran algunas construcciones de la antigua estación, que representan un pasado con un gran significado para la existencia de un pueblo que hace más de un siglo existe y avanza. Desafiando el paso del tiempo, aún se encuentran en pie, en carteles de imprenta mayúscula donde luce Chamizo, cercano a aquellos los corrales construidos para el ganado, los cuales también han resistido el siglo y pico. Maltrechas persisten edificaciones como la casa del jefe y galpones. El aljibe, solitario y porfiado, se mantiene implacable, pero pasar más de un siglo. En su fondo, el espejo de agua nos hace volver a mirar un pasado que nos conecta con nuestra propia identidad.
felicidad desde un presente colmado de nuevos sueños. La estación Chamizo simbolizó un lugar que es mucho más que edificaciones en desuso. Fue una iniciativa de antaño que definió con su propio surgimiento el origen del pueblo, el que sin lugar a dudas nació desde el riel. La compañera Karina Hernández falleció el 1 de febrero. Era parte de nuestro equipo de trabajo y en honor a ella vamos a hacer... No se escucha. Y en honor a ella vamos a hacer el libro, que está dedicado a ella. Bueno, este es el video, entonces, y como decía, me gustaría en esto de resignificar los nadies o las personas que fueron importantes, pero tal vez no siempre se recuerdan o son difíciles de que aparezcan en los textos de historia, nosotros elegimos escribirle al rey Piroto. Dice así: los niños y las niñas esperan con impaciencia cada 6 de enero. La curiosidad ante la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar hace que vibren los corazones de la mayoría. Pero en Chamizo, durante muchos años, la expectativa no estuvo solamente colocada en la noche del 5, sino y sobre todo en la tardecita del otro día, porque llegaba al pueblo un rey mago más. Lo llamaban el rey Piroto. Tenía barba, vestía con telas brillantes y por supuesto llevaba capa. Lograba conjugar muy bien la magia y la ilusión de los más pequeños, que ansiosos a la hora acordada para ver al rey Piroto y recibir el regalo, hacían largas filas frente al salón parroquial. Madres, padres, abuelos y vecinos los acompañaban. Era una cita muy especial a la que no faltaba casi nadie. Chicos y grandes aguardaban atentos la venida del rey. Primero lo veían desde lejos porque llegaba caminando, saludando con los brazos en alto, hasta acercarse e ingresar al salón parroquial, donde después de abrirse las puertas comenzaban a entrar los niños y las niñas en fila. Previamente se había acomodado todo para que el rey entregara ordenadamente los regalos. De un lado se colocaban los juguetes destinados a los varones y del otro a las niñas. También las cajas con los paquetes que contenían caramelos y galletitas, todos bien ataditos. Aquellos se entregaban indistintamente. Junto con los caramelos también iba un número para un sorteo que se realizaría al final del evento. Eran bolsas y bolsas con pelotas y muñecas, juguetes que se volverían los más preciados para muchos de los que estaban en aquellas filas. Los más chicos en brazos, otros en hombros de los padres o abuelos, muchos solos y valientes caminaban hasta llegar al rey, que no solo se dejaba ver, sino que le daba un beso a cada uno al entregarle con sus propias manos el regalo. Aquel encuentro se transformaba en una gran oportunidad de observarlo desde cerquita, desafiando todas las versiones que dicen que es muy difícil ver a los Reyes Magos. En Chamizo se contaba con ese privilegio. Piroto creaba una instancia de alegría y encuentro, de festejo y de unión para todos los niños y niñas y familiares que también disfrutaban de aquel espectáculo. Al final se realizaba el sorteo, al cual se llegaba con mucha expectativa, soñando que el número propio fuera el ganador. Los premios eran muy preciados, una muñeca de novia y una pelota de cuero. Para muchas familias el regalo del rey Piroto era el único regalo que recibieron sus hijos en el Día de Reyes, agradecidos siempre a la iniciativa de un rey que como tal lograba la magia. Un año nos enteramos que el rey mago Piroto vendría por última vez. La noticia fue triste para todos los que alguna vez recibimos nuestro regalo de Reyes o llevamos a nuestros hijos a recibirlo. Sentimos que se terminaba el encanto de una fecha a la cual él había sabido agregar un toque especial. Pero muy equivocados estábamos. Ese mismo año el rey Piroto se hizo presente, pero esta vez a través de una iniciativa que perduraría más allá de cualquier enero. En el terreno, ubicado en el salón parroquial y la iglesia, se construyó una plaza de juegos infantiles, donde los niños podrían disfrutar no solo los 6 de enero, sino cada vez que se acerquen a jugar a la placita Piroto, un lugar que a los adultos nos transporta a aquellas tardes tan cálidas que esperábamos junto a los niños o siendo niños la llegada del rey. El rey Piroto dejó de estar cada 6 de enero, pero trascendió los días y los meses, dejando su magia para siempre en aquellos juegos, destinados a todos, ofrecidos con amor y compromiso al otro, y sobre todo a los niños y niñas, haciendo que Chamizo agregara a su historia, que por muchos años fue un pueblo que contó con rey propio. Esta es una de las historias que vamos a mechar entre la historia más dura del pueblo, que es muy interesante, y que surge como tantos otros pueblos del Uruguay, como dije hace un momento, con la llegada del tren, pero también tiene como estas singularidades, como estas perlas que creo que valen la pena.
Si me permite. Perdóname que te corte, que además es un tema que ahora ya es un tema después del 6 de enero de diversidad. Se vuelve a hacer en honor al rey piloto, se vuelve el jueves, ¿no? Pero porque estuvo, porque él, porque marcó de alguna manera esa impronta. Sí, sí fue muy, muy importante. Yo llegué ahí de niña a recibir el regalo del rey piloto y era una fiesta enorme, tal cual. Era el regalo que teníamos, mucho, era tal cual. Después, no sé si me permiten, si no estoy muy corta de tiempo, leerles otro, que es sobre una persona que fue enfermera mucho tiempo, que también ocupó un lugar ante la salud, la enfermedad, ante la muerte de muchos, de trascendencia, que todas la recordamos y creo que merece en este nuevo libro de Chamizo tener su lugar. Este se llama Maruja, la enfermera del pueblo. Maruja era flaca, enérgica, de sonrisa amplia, mirada firme y voz fina, decidida con la palabra como con la aguja o el instrumento que debiera usar para vacunar, curar o calmar. Fue la primera enfermera de la Policlínica de Salud Pública de Chamizo en la década de los 40. Generaciones y generaciones de niños pasaron por sus manos. La firma de Maruja luce en cientos de carnet de vacunas de chamiceros. Era la referencia en la salud para todos y lo fue por muchos años hasta que su edad no se lo permitió más. Conocida como Maruja Amaya, más que por su apellido verdadero, que era Besoso. Amaya era su esposo y en aquella época culturalmente muchas señoras casadas utilizaban el apellido de sus cónyuges que luego quedaban casi como propio. Estudió y se recibió de auxiliar de servicio, título con el que pudo ejercer en el rol de enfermera, hasta que desde el Ministerio de Salud Pública de aquel entonces se exigió mayor formación o reválida de los antiguos títulos. Maruja asistió al Hospital de Florida en busca de cumplir con la exigencia, destacándose en la nota de promoción como la mejor alumna de la cruzada. Tenía una bicicleta en la que asistía a curar enfermos o ayudar ante alguna desgracia, siempre dispuesta y activa. Algunos le llamaban la ambulancia. No había muchos autos en el pueblo y contados teléfonos, pero buscaban la manera de avisarle a Maruja y ella conseguía estar en aquellos momentos difíciles. Vivía en una casa con porche a pocas cuadras de la plaza. Todos sabían cuál era la ventana que se debía golpear ante una emergencia. Generalmente ella tenía muy claro por el enfermo que podían llegar a llamar en la madrugada, y si así sucedía, Maruja saltaba de la cama y aparecía pronta en el porche donde estaba su bicicleta. Se recoge en la memoria oral que Maruja tenía en su casa 2 libros gruesos de medicina de tapas negras, y en ellos buscaba conocimientos sobre enfermedades o pestes que desconocía o necesitaba mayor información para aportar en la cura o el tratamiento. También tenía un libro chiquito que era un diccionario de medicina, donde ella encontraba la definición y explicación de muchos términos que luego intentaba explicar a quien padecía. Atenta a todo lo que decían los médicos que llegaban al pueblo y ella auxiliaba, era incesante en la búsqueda de aprender de ellos o de sus propios libros. Estudiaba sin descanso y en profundidad, siempre intentando desempeñar su función de la mejor manera posible. A pesar de ello, se dice que a Maruja la fue formando como enfermera su propia experiencia de vida, mucho más que los textos o los médicos con los cuales trabajó. Con su bicicleta intentaba llegar y llegó a casi todas las situaciones. Con ella iba la esperanza primera, sobre aquellas ruedas giraban los anhelos de tantas familias de accidentados o de niños o adultos enfermos. A veces Maruja era el inicio de la mejoría o seguro la palabra sabia cercana. Casi siempre encontraba una sugerencia para calmar dolencias o alguna forma para curar lo que fuera. También las manos de Maruja fueron las últimas en sentir apagar la calidez de tantos muertos del pueblo, acompañando a cruzar esa línea entre la vida y la muerte, dos mundos tan cercanos y tan lejanos a la vez. En su casa tenía muchas plantas, algunas más preferidas que otras. Entre ellas estaba el rosal, que estaba plantado en el frente, daba rosas rosadas, y eran las elegidas por Maruja cuando quería agasajar a alguien, obsequiando un ramo con perfume y suavidad, o también despedir a algún finado que casi seguro había sido su paciente, llevando sus rosas al velorio. Ella decía que era esposa, madre y trabajadora. Maruja llevó adelante un rol de mujer pionera para la época y para la sociedad de un pueblo del interior. Logró su independencia económica en un modelo sociofamiliar donde la mujer era colocada mayormente como ama de casa antes que trabajadora, en la esfera de la vida privada más que en la vida pública. Demostró poder llevar adelante una independencia laboral que conjugó con su lugar de madre y esposa, pero también que significó el posicionamiento femenino en una sociedad machista propia de mandatos culturales de aquellas décadas del siglo XX. Fue una de las primeras mujeres del pueblo en usar pantalones, elegantes pero pantalones al fin, cuando era vista aquella prenda como poco femenina, lo que refleja su posicionamiento como mujer. Consejos de transgresora, contundente profesionalmente e independiente, Maruja fue una mujer a destiempo.
Ella fue enfermera, pero su interés mayor no era la medicina, sino y sobre todo la independencia, la autonomía y en el fondo la libertad. Su nombre completo era María Angélica Bezoso Martínez de Amaya. Nació el 26 de junio de 1928 y dejó este mundo en 2011. Sus restos se encuentran en el cementerio del nuevo libro de Chamizo. Así que bueno, como para traerles un pantallazo de qué va este proceso, de este libro que queremos que tenga como estas perlas, también me gustaría contarle que nos postulamos a los premios MEC del año pasado y ganamos un premio que se llama para realizar una fotogalería en la plaza. Es un trabajo que nos importa mucho que sea con la ciudadanía, con participación del pueblo. Entonces se le van a seleccionar 8 imágenes representativas de Chamizo fundante, ¿no? Cada una de las imágenes va a tener una explicación de qué se trata y esa fotogalería va a quedar en la plaza para los que vengan a visitarnos, para el que quiera pasar, ¿no? Como se ha hecho en otros pueblos, como está en Sarandí Grande, cuando tuve la oportunidad de ir la otra vez a la presentación del libro de una compañera. Creemos que también suma a esta idea de resignificar el pasado y de poner en imágenes esto que sucedió. En el propio proyecto, les leo cortito, cuando pusimos como la justificación, por suerte no fue bien y ganamos, pusimos así. Nos decían que teníamos que escribir 3 párrafos de qué se trataba la propuesta y nosotros dijimos esto. Consideramos de relevancia que en Chamizo se pueda realizar un trabajo referido a su patrimonio, a la resignificación de bienes culturales, naturales e inmateriales de sus épocas fundantes, inicios del siglo XX. A través de la difusión del mismo se apostará el trabajo sobre la propia identidad local. Se trata de un aporte a los procesos de construcción del patrimonio cultural y para que dichos procesos puedan perdurar es fundamental que se hagan presentes la memoria, la afectividad, la apropiación, la identidad y la salvaguarda. En este sentido se busca la reflexión sobre algunos bienes culturales, en particular de Chamizo antiguo, y para ello la participación de sus ciudadanos es fundamental. Revalorar el patrimonio cultural, natural e inmaterial de la época de los inicios del proceso fundacional del pueblo es una temática de interés social de la localidad, según nos transmitió la Comisión de los Festejos por los 120 años del pueblo, que se conmemoraron en noviembre-diciembre de 2023. Los bienes culturales y naturales de antaño que se seleccionarán continúan estando en el presente, trascendiendo más de un siglo, algunos con modificaciones, otros casi intactos. Se elige el título del proyecto Chamizo, imágenes que perduran, con el doble sentido, en tanto permanecen y llegan al presente, pero además y fundamentalmente han tenido una significación sociocultural de relieve. Y cuando acá se dice la participación del pueblo, es porque el pueblo mismo, con esto de los 120 años, empezó en la búsqueda de fotos viejas. Esas fotos se fueron reuniendo. Guillermo hizo un trabajo muy importante del escaneo de ese material riquísimo, se hicieron carpetas, entonces ahora estamos como ante la posibilidad de poder devolver al pueblo, por ejemplo, si elegimos 8 temas que queremos que se representen en esa fotogalería, que se elijan una serie de fotos por tema y el pueblo mismo puede elegir qué foto es la que representa más, ¿no? Pueda participar, porque de eso se trata el patrimonio, ¿no? De que tengan una participación ciudadana importante. Así que bueno, gracias por escucharme y sintéticamente esto es lo que